abetos y palmeras, geranios, gamonas y nardos en flor. Entre olorosas tederas, brezos barbusanos y un radiante sol. Entre eucaliptus, moreras, tunas y verodes y un San Blas patrón. Entre cantos de canarios que los granadillos modulan su voz. Entre alegres capirotes que cantan y tejen su nido de amor. Surge mi pueblo de Mazo, mi pueblecito palmero, donde sus bellas mujeres bordan las alfombras de lindos colores con flores y amor. Pueblo de famosos vinos, noble pueblo labrador. Yo que salí de tu seno, mi pueblo querido, hoy vengo a cantarte mi humilde canción. Muy buenas tardes, señores telespectadores de Canal 22 La Palma. Hoy un grupo técnico y humano de Canal 22 La Palma se ha desplazado hacia la villa de Mazo con la finalidad de ofrecerles, y para que llegue a sus pantallas, una pequeña entrevista con don Adolfo Martel Enríquez, muy conocido entre los isleños y también en Venezuela. Muy buenas tardes, don Adolfo Martel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias. Usted es una persona muy conocida aquí en la isla. Pues sí, Nació en Mazo. en Mazo, aquí, la villa de Mazo. Justamente el 23 de septiembre de 1927. Correcto. Hemos tenido una cita previa antes de esta entrevista y hemos hablado y hemos adquirido muchos conocimientos de su entrevista. Quizás podíamos dividir su vida en tres periodos fundamentales. Este es un periodo en el cual, que es su primer periodo, es el haber nacido aquí hasta los 14 años, es decir, el periodo de la niñez. Después tenemos un segundo periodo, que es el periodo en el cual usted se va a Tenerife, y un tercer periodo cuando usted se va a Venezuela. Respecto al primer periodo, ¿qué recuerda usted? Respecto a su niñez, su infancia. Bueno, pues casi todo, lo que es lo que más recuerda a uno, lo de la niñez, el primer periodo de la vida. Mucha gente, muchas amistades, muchos amigos, mi niñez, mi casita, todas las cosas de la niñez, por supuesto. Su casita, que desde ahora mismo, desde esta zona, la podemos ver perfectamente si giramos un poco la vista. Correcto, sí. Son muchos recuerdos y siempre quedan grabados dentro de uno. Sí. Es importantísimo ese periodo, el de la niñez, ¿no? Ya lo creo. Creo que es un sentimiento que uno traslada hasta la vejez, porque es repito, lo que nunca se olvida, lo que le sucede a uno en la niñez. El amor de la familia, algunos pequeños malos ratos como niño, ¿no? como hombre, y todo la belleza que conlleva este lindo pueblo, la Villa de Mazo. Usted tiene una infancia como la que pudo tener cualquier niño en aquella época. Prácticamente ayudaba a sus padres en las labores de campesino. Sí, no tanto, pero, o sea, no tan duras las labores porque era un pequeño todavía, pero sí él ayudaba bastante en el agro, en las siembras, en el cuidado de algunas vacas para que no se extravíen por allá. Y, bueno, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que desde pequeño tenía ya una cierta vocación hacia la música. Es decir, usted me ha comentado que su primer instrumento que hizo fue una guitarra con una hoja de palmera. Sí, sí, eso lo recuerdan mucho la gente de la época. Me lo recordaron también hace poco, yo me había olvidado de eso ya. Pues no sé, nací con esa vocación y entonces pues siempre visitaba los domingos que hacían algunos bailes, tiraban 2 o 3 voladores
en algún salón que había desocupado por allí, para advertir a la juventud que iba a haber baile ese día. Y yo, pues claro, no podía entrar al baile porque era muy pequeño, pero sí me ponía a observar a aquellos músicos con aquella guitarrita y aquel acordeón y las maracas, y eso para mí me sorprendía mucho, ¿no? Porque o sea, me enamoraba de esa gente, me parecía que eso eran unas super personas, ¿no? Esto es una cosa innata, es decir, no hay nadie en su familia que haya tenido esa vocación de músico. No, bueno, mi abuelo, me dicen, yo nunca lo oí porque yo quizás no había nacido, tocaba un instrumento de aire, creo que era el tricornio o algo así, ¿no? Pero nunca hubo nadie, sino eso fue innato, sí. ¿Conserva buenos amigos desde la infancia? Sí, tengo ¿Todavía los todavía. tiene, los Tengo, conserva? algunos ya se han ido, pero tengo. ¿Nos podría citar alguno que conozcamos, quizás? Pues sí, bueno, que ustedes no conocerán, quizás porque muchos se fueron a Venezuela también y allí tuve Sí, porque tiempo de verlos también. fue una época en la que hubo mucha emigración. Sí, y antes sí tenía amigos de la escuela, por ejemplo, Guillermo Leal, Gabriel Castillo, y no sé, muchos, todos, y hasta, bueno, no voy a decir el versador Bernardo Don Gutiérrez, Bernardo Gutiérrez. porque ese era mayor que yo, y entonces pues... Sí, pero todavía... Pero yo lo acompañaba algunas veces, sí. Como ¿Es algún pajarillo que todavía conserva una buena amistad sí, sí. con este señor? Tengo muchas, pero la mayoría de las amistades que conservo de Mazo están por Venezuela, los que todavía viven, ¿no? Durante quizás este periodo de la infancia no cabe destacar ninguna cosa así nueva para nosotros, porque prácticamente fue una infancia como la de cualquier niño de esa época. Bueno, pues 2 o 3 pequeñas anécdotas, que es esa, cuando hice una guitarrita con el tronco de la hoja de una palmera, que la cepillé con las mismas cuerdas que tiene la palmera, eso no sonaba nada, pero para mí era música. Después hice una guitarrita pequeña de madera también, que eso, con cuerdas de alambre de pescar, que eso ya sonaba más, ¿no? Y después tuve la suerte de comprar un amigo que vino, Norberto, de la Montañeta, la estamos viendo aquí, la montaña, detrás de la montaña aquella. Vino de Cuba y trajo un tres muy bonito, un tres de aluminio, y lo vendía en 7 duros. En esa época 7 duros era mucho dinero. El segundo periodo, ya nos vamos a un segundo periodo que tiene usted. Este periodo transcurre en Tenerife. Usted se va a los 14 años, ¿no? En el año 1900, y está hasta el año 1953 en Tenerife. Durante este periodo, usted es una época de transición, es decir, usted es un crío, un niño todavía, y es un periodo en el cual usted se va formando ya como una persona adulta, como ya un muchacho, ¿no? Quizás el ir a otra isla, quizás a ver otra mentalidad más abierta, le ayudó quizás a evolucionar un poquito más, ¿no? Bastante. Sí, pues ya en la época que yo vivía en Mazo, pues no teníamos mucho acceso a nada, al aprendizaje, sino un aprendizaje escolar un poco duro porque uno no tenía la mente tan desarrollada. Y en Tenerife, pues ya su mente se fue ampliando y había otras personas, otros roces. Allí comencé a estudiar un poco y trabajaba también con unos hermanos míos que tenían un bar, mi hermano Rosendo en Tenerife. Y entonces, hasta me fui al cuartel y entonces de allí pues, emigré. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que usted es una persona con una gran flexibilidad en cuanto a la adaptación al medio. Es decir, a usted no le ha costado mucho, igual a otra persona le hubiera costado más, el haberse adaptado a otra isla, a otro entorno, pero usted perfectamente ha encajado el golpe. Sí, soy adaptable, tengo esa cualidad, me la dio la naturaleza, ¿no? Y sí sé adaptarme, no, por esa parte no tuve problemas nunca de adaptación, ni aquí ni en América. Siempre le han encantado las relaciones humanas y todo, y lo que ello conlleva, ¿no? Estudié algo de relaciones humanas en Venezuela también, me gustaba mucho, pero allí también, aunque había facilidad para estudiar, pero primero estaba la subsistencia y el trabajo era duro, uno no tenía mucho tiempo para estudiar. Pude hacer algo hace unos años de relaciones humanas, pero
un poco corto. En Tenerife usted entra en una academia a estudiar, ¿no? Y como estuve trabajando en una petrolera, aprovechaba las guardias para estudiar hasta por correspondencia y O sea que no perdió el tiempo. no perdí el tiempo. No perdió el tiempo. Es importante también este periodo porque usted conoce a una persona muy importante en su vida, a Verónica, más conocida como Carmita. Ah, es sí. en Tenerife donde la conoce. En Tenerife, sí. Sí, cuando yo me casé y antes de emigrar tuvimos el primer bebé, el primer niño. Y al año y medio ya la mandé a buscar porque yo pensé que me iba a hacer rico pronto en Venezuela, pero no sucedió así. Entonces pues la mandé a buscar y ahí compartimos la vida allí. Sí, porque la finalidad de usted emigrar, en el tercer periodo en el que usted emigra hacia América, no es la de necesidad como podía pasarle a otro palmero, otro isleño, sino simplemente es la de conocer algo nuevo. Es decir, usted tenía ese gusanillo y bueno, vamos a Sí, meternos en este viaje, a ver qué pasa, ¿no? bueno, era una época donde daba la impresión que si uno no iba a Venezuela es que no valía mucho, ¿no? Y la gente me decía, ¿cómo es posible que tú no te vayas a Venezuela? Yo aquí pues estaba bien, vivía en Tenerife, tenía un buen trabajo, pero bueno, alguien me decía, muchos me decían que siendo inteligente podía viajar a Venezuela, hacer dinero, y yo terminé pensando que sí sería inteligente porque la gente lo decía. Yo no me lo creí nunca. Entonces, bueno, viajé y fui a estar un año allá, a tener un poco de fortuna y a establecerme por mi cuenta en Canarias. Pero eso no salió así, no resultó así, sino que aquello fue más duro de lo que uno pensaba, y entonces pues ya tuve que continuar allí hasta que... Bueno, pero ha salido airoso de esta Bueno, sí, aventura. no me fue mal, como no, trabajé bastante, pero no me fue mal. Vamos a hablar del tercer periodo, es un periodo ya bastante importante, porque usted tiene que emigrar. Es el periodo del año, estamos hablando del 1953, que ni siquiera mis compañeros habían nacido ni yo. Fue un periodo muy duro, porque es un periodo en el que uno tiene que emigrar, tiene que salir de su país, dejar a muchísima familia, coger lo puesto e irse en busca de fortuna, trabajo. Entonces, para mí, tal como lo veo muy difícil ese periodo, porque usted deja a su señora en Tenerife, a su hijo, que posteriormente, 2 años más tarde, los llevará usted para allá. ¿Y cuál fue su primera impresión cuando llegó a América y dijo, uy, ¿qué me espera? Bueno, lo primero, yo tenía un hermano allá, en Venezuela, y él me dio mucho, era muy optimista, al menos me inyectó optimismo, no te preocupes, que aquí hay mucho trabajo y aquí no tienes problema. Pero ya iban por 15 días y el trabajo no era tan fácil, ¿no? Y entonces comencé mis tropiezos, no mis tropiezos, mis trabajos. Decía, voy a trabajar en lo que sea. Entonces me salió un trabajo de cocinero. De cocinero para ni más ni menos que el presidente de la República en este tiempo, que era Pérez Jiménez, Sí. donde estuvo usted 8 meses Sí. trabajando. Correcto, sí. O sea que no empezó muy mal. Bueno, sí, está bien, pues caí bien y posiblemente lo que hacía pues le gustaba la comida que hacía. Yo era aficionado a la comida también, a hacer ciertas comidas, pero siempre con la tendencia a buscarme un trabajo propio. Yo quería trabajar por mi cuenta, y entonces de allí ya me salí y manejé algunos camiones y en fin, pues fui cambiando de trabajo y hasta que llegué a la Shell, donde estuve una temporada larga. Usted me ha comentado que, bueno, que en ese tiempo Venezuela era un país muy bueno para vivir. Sí, ya lo creo. Era un país de gente muy, lo que llamamos hoy gente de ayer, gente muy amable, con una sensibilidad tremenda. Compartían su pan con cualquiera, aunque el pan fuera poco, la arepa. Y eso sí, tengo que hablar siempre muy bien. Yo trabajé en la Shell entre contratistas y empleados de la Shell, habían 4.000 y pico de hombres. Y aquello parecía una familia. Sí, usted me ha comentado que si había una arepa y había que partirla en 4 Sí, o 5, sí. se partía Sí, perfectamente. sí, correcto, eso es verdad.
O sea, eran verdaderos compañeros, Sí, en lo bueno y en lo malo, sí. por supuesto. Y uno vivía muy libre, uno salía de noche a cualquier hora, igual que se vive hoy aquí, se vivía en Canarias, se vivía allá en Venezuela. Y éramos muy respetados, la emigración, sobre todo los canarios, que para ellos eran isleños, o somos, por supuesto. Somos isleños. Pero el venezolano a nosotros nos diferenciaba de todo. Cuando uno decía, bueno, no, yo soy español o no sé qué, o sobre todo para allá, no, tú eres isleño. Quizás éramos los primos de ellos, Exactamente. si no hermanos primos, Sí. prácticamente. Por lo que hemos hablado, usted ha evolucionado mucho en su trabajo, o sea, su primer trabajo fue como cocinero. Su segundo trabajo, pues, se dedicaba con nuestros compañeros a la venta de pollos, que me lo había comentado. Sí. La venta de pollos. Su tercer trabajo fue el arrendamiento de un restaurante con otro amigo, Sí, y usted vio que este trabajo sí le servía para vivir, solamente. pero no para evolucionar, Correcto. porque usted quería ser, ante todo, su propio jefe. Eso es correcto, sí. También su cuarto trabajo fue como camionero, que lo citó antes. Sí. Su quinto trabajo fue como trabajador en la compañía Shell, donde estuvo durante un periodo de 5 años, nada más ni nada menos. Era en el estado de Falcón, Sí, correcto. o sea, en la Shell. Es chévere, sí. O sea que podemos ver que su vida laboral, por decirlo de alguna manera, ha sido una constante evolución. Es decir, empezó por un peldaño de la escalera y fue subiendo poco a poco. Sí, claro. En esta compañía se le valoró bastante, porque usted poseía una cualidad, otra cualidad innata, ¿no? Que era la del dibujo. Sí, me gustaba dibujar y entonces por alguna razón había que, cuando siempre llamaban a uno a las oficinas a hacer un examen cada 6 meses, cada año, para ver la evolución de uno también en el trabajo, porque era un trabajo de operaciones, de refinación delicados, ¿no? Y entonces, pues, Incluso la anécdota del famoso plano amplificado. sí, hice un plano, dibujé la planta completa. Y bueno, no es fácil dibujar una planta así. Y entonces, bueno, se la di a un supervisor para que me la chequeara Sí, y me olvidé de aquello hasta que un día, no sé si eso, sí, me lo comentó usted. un día pues me llamaron a la oficina y pensé que era para hacerme un examen. Y resulta que el planito aquel que yo hice, pues lo habían hecho, le habían sacado Lo habían copia, ampliado. lo habían por ampliado y gracias a ese plano pudieron hacer una conexión que tenían que hacer y no conseguían el plano adecuado. Y entonces, bueno, ya me invitaron me montaron una oficina grande para dibujo con todos los aperos, todas las cosas. Y me invitaron para que fuera a Inglaterra. Inglaterra, efectivamente. O sea, sí. ni nada más, ni nada menos que a Inglaterra Sí, a especializarse en a su labor especializarme, sí. de dibujo. Pero usted no quiso ir. bueno, porque- quizá uno no sabe nunca cuánto pierde o cuando gano, pero quizá debía hacerlo. Lo que pasa es que iba a seguir siendo un empleado también, ¿no? Además, usted me comentaba que le parecía el trabajo muy grande para su Sí, persona. sí, llegar a Inglaterra, yo no conocía ni el inglés Que sería su segunda emigración. Exactamente. Entonces, no sé, pues Ya estaba usted Sí, muy que- adaptado al medio para volver a cambiar de medio, sí, ¿no? sí. Además que le ataba también su señora y su familia. Sí, por supuesto. No, eso no había problema porque ellos me llevaban una familia y me buscaban allá Sí, pero alojamiento. también la familia se tiene que adaptar. Igual, su- no es- o por sea, su- por igual su- su familia no encaja el golpe Por de supuesto. la inmigración tan fácil como lo ha hecho usted. Entonces también había que pensar eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de allí me voy a Caracas otra vez porque Falcón está a 6 horas de vehículo de Caracas, ¿no? Entonces me vine a Caracas otra vez. Pero eso Comencé fue- con un empleo mientras me ubicaba. Efectivamente, usted cambia de domicilio, es decir, se va a Caracas. ¿Cuándo surge la democracia? Sí, precisamente. Yo estaba en Caracas cuando cayó, cuando cayó Pérez Jiménez estaba yo todavía en Falcón. En Falcón. Después comenzó eso, también me indujo a salir. Comenzó ya la democracia, una democracia que solo tenía el nombre, y los sindicatos y aquello se volvió... Sí, era un porque- cambio. Sí, porque Era un cambio y quizás también un caos
más en un país de estos que quizás no estaba lo suficientemente preparado o con una suficiente infraestructura Ujú. como para aguantar ese cambio. Correcto, sí. Quizás eso fue lo Sí. que le hizo pues Sí, abandonar e ir a también Caracas. sí. Y entonces... ¿Le cuesta mucho ese periodo de adaptación de irse a Caracas? No. No, no, Porque no. prácticamente... No, porque en ese entonces decíamos que de Venezuela era Caracas. Y todo estaba en Caracas, todo estaba centrado en Caracas. La economía, todo se movía en Caracas, ¿no? Y era el centro de... Ahí en- Entonces ya en Caracas, bueno, ya continué mis trabajos y... Sí. Ahora llegamos a un periodo en el que usted también cambia de trabajo y es donde comienza un nuevo negocio con un amigo de Tenerife y se dedican a hacer material de imprimación, al principio en blanco y negro y después en color, para los colegios, Sí. porque había carestía de ese material Sí, de educación en los colegios sí. y más en esa época. sí, era un material malo que hacían. ¿Cómo surgió esa idea? Me- ¿Por la necesidad quizás? Bueno, con el amigo mío, por comentarios de los mismos maestros que no tenían material, entonces comenzamos, Armando Pérez, que es mi amigo, que actualmente es socio hoy, comentaba de hacer láminas murales, láminas de ciencias, ¿no? Y comenzamos por ahí a dibujar láminas de ciencia, cuando eso no había colores en Venezuela. Sí, no, sino prácticamente la tinta blanco y negro. Blanco y negro, sí. Entonces, pues comenzamos a tener un poquito de éxito, le vendíamos a las gobernaciones, a los gobernadores, algún material, y después nos fuimos especializando y Sí. se extendió por la República. Se fueron especializando en en hacer mapas. Nos fuimos Hacer especializando y mapas, o entonces sea, en la parte de cartografía, una gobernación por allá. que ya no es una cosa tan fácil como puede ser el periodo en el que usted se dedica a imprimir en blanco y negro. Sí. Ya el realizar mapas Ya para los mapas se había color ya. necesitan unos conocimientos también de cartografía Mm. y claro, después ya son los colores. O sea que pasa usted de un periodo en el que, bueno, imprimación puede resultar fácil. Lo que pasa es que después ya se mete usted en cartografía, que es muchísimo más complicado. Sí, lo que pasa es que uno ya se ve obligado a aprender rápido, ¿no? Cuando uno es inmigrante, uno aprende rápido, o tiene que aprender rápido. Entonces, nos dijeron, usted vende el mapa, justamente el estado de Carabobo, ¿no? Carabobo, efectivamente. Sí. No, ustedes nos invitaron si podíamos hacer el mapa de Carabobo. Le dijimos que sí. Un pedido de 40 bolívares, ni más ni menos. Le 40.000 hicieron bolívares. 40.000 bolívares. Era mucho dinero en esa 40.000 época. bolívares. Era mucho dinero en esa época, ¿no? Y bueno, ustedes tienen la feliz idea de hacer eso y encima tienen demanda. Además, Porque se puede ver que pero había demanda. dijimos que sí, sin tener cierta idea. Bueno, tenemos la idea del dibujo y de la cartografía a través de las láminas, ¿no? De las láminas murales. Y entonces comenzamos, bueno, nos instruimos un poco y comenzamos a hacer. Primero nos costó un poco, pero después ya hicimos todos los mapas de Venezuela. Y podemos decir que somos pioneros de los mapas en Venezuela, de los mapas políticos Sí. y físicos. Sí, físico. Y ahora después se han hecho últimamente de las cuencas hidrográficas y de todo, ¿no? Pero claro, ya con unos medios más sofisticados. Sí, claro. O sea que hay que agradecer mucho el trabajo realizado de antaño, porque claro, se disponían de menos medios Sí. y muchas no, veces era el factor de arriesgarse, Sí. ¿no? y ves- Porque por lo que veo yo, tanto su compañero como usted se arriesgaron a hacer Ujú. mapas porque al principio no tenían mucha idea, ¿no? y que él era más osado que yo. Era más osado. Sí. Era y es, bueno. Y entonces yo creo que por eso convivimos así, porque él es más osado y yo soy más... Quizás tienen mayor iniciativa, se arriesga más. Sí. Y claro, lo remolca usted un poquito, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, entonces pues hicimos la cartografía toda en Venezuela. Todavía tenemos hasta en almacén material de ese, pero ya no nos dedicamos a eso. Después cambio de trabajo, un incesante cambio de trabajo en evolución y siempre en base a la demanda. Según tenemos apuntado aquí, cambio de trabajo en base a la demanda que hay en el país, sobre todo cuando se instala por primera vez el Banco Canarias. Usted, Sí, usted lo que hace es lo llaman sí. Ujú. para Sí. promocionar Sí. el Banco Canarias y para vender acciones. Quizás Correcto. por su característica, que es la de caer bien a todos. No sé por qué será. Bueno, no haciendo uno mal a nadie cae bien. No, pero claro, cuando usted lo llaman ni más ni menos que del Banco Canarias,
Sí, Para bueno, que usted... pues, ellos me conocían, ellos son canarios, los conocía de mucho antes, de sus empresas también, y éramos, pues la mayoría éramos casi amigos, ¿no? Y pues conocían, sabían que yo pues era un hombre, que vender acciones, eso no se le puede dar a cualquiera, son cosas No. muy delicadas y muy... efectivamente, es un trabajo que no se lo pueden dar a cualquiera. Sí. Tiene usted que tener una cierta predisposición por ello. Sí, exactamente, y ser serio y hacer las cosas como se dicen, bueno. Y entonces pues sí, me metí a hacer las acciones, le vendí un poco acciones, bastante, hasta que después pasaron ya a la Comisión de Valores. Sí, que ya se vendían en bolsa Sí, prácticamente, se y venden en no la hacía bolsa. falta un intermediario. Sí, No y obstante, entonces, cuando usted vende acciones, conoce a muchos paisanos del interior, ¿no? sí, no solamente conocí paisanos nuevamente, sino que mm, tuve la suerte de conseguir muchos paisanos que nos conocíamos desde muchachos de Mazo, desde pequeños, desde jóvenes. También que hoy están muy bien ubicados allá con sus empresas y demás. Porque hay muchos isleños que le ha ido bien en la vida, ¿no? Mucho, mucho. Especialmente palmeros. Y hay muchos palmeros que le ha ido muy bien. Bueno, trabajaron mucho Mm. para comenzar a irles bien, ¿no? En la época dura ellos trabajaban y a veces no tenían ni agua en las hacienditas que tenían por allí. Y fueron trabajando y mejorando y hoy tienen, pero mucho dinero con mayúsculas. Un dinero que no se les debe envidiar porque se lo merecen. Por supuesto, se lo han ganado. Sí. Quizás la iniciativa y el trabajo es lo que han dado lugar a Sí. que estas Sí. personas pues tengan lo que tienen hoy. Y la perseverancia y todo, sí, Perseverancia sobre sí, todo, ¿no? Sí. Después de este periodo, usted vuelve a cambiar de trabajo. Nos da otra gran sorpresa. O sea, y ya, junto con un isleño y un tinerfeño, que supongo que será su amigo Armando, Sí. ha montado un negocio de venta de productos agrícolas. Sí, O sea, bueno, tenemos toda su historia aquí. Es un libro abierto, o sea, su Sí. historia es un libro abierto. eso En estamos, base a la demanda también, sí, por supuesto. estábamos casi jubilados, ¿no? Pero uno se pone desinquieto después de haber trabajado tanto en la vida, pues uno creo que se acostumbra a trabajar y no se acostumbra a dejar de trabajar. Y entonces me propuso hacer algo, ¿no? Entonces, pues, como yo conocía a estos isleños en el interior, varios amigos que cosechaban muchas cosas, mucha papa, cebolla, tomates, de todo cosechaban mucho. Entonces, uno nos propone que lo representáramos en Caracas, en las cadenas de supermercados, para vender productos agrícolas. Y como era fácil, porque todo lo que nosotros conocemos, las cadenas de supermercados, Claro. varias cadenas que también son conocidos de antes, hasta portugueses conocemos mucho por ciertas razones y por cierto tiempo que uno vivía allí. Entonces, ¿cómo no? Si eran artículos buenos, ustedes no son, si ustedes nos van a servir constantemente, sin fallar, nosotros lo compramos y tal. Y entonces comenzamos ahí